Buenas tardes. Muy buenas tardes, excelentísimos representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales, funcionarios de gobierno, representantes de ONGs, academia, medios de comunicación y sociedad civil. Es un gusto para nosotros contar esta tarde con su presencia a esta actividad académica que ha sido posible gracias a la iniciativa del Foro de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para la prevención de atrocidades masivas y genocidio, conocido como el Foro Cúcuta, y a la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, quienes han respaldado la elaboración del documento Migración forzada por violencia desde el norte de Centroamérica, propuestas de abordaje, del cual se entregará un ejemplar a cada uno de los participantes, así como el importante apoyo que nos ha brindado Alianza Américas y al que se ha sumado Presente ORG. Como todos sabemos, la migración es un tema prioritario para El Salvador, por lo que contar con estas actividades y abordar posibles propuestas abona en la búsqueda de acciones que permitan efectuar un abordaje integral al fenómeno migratorio. Es por ello que es un placer darle la palabra al señor Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, y posteriormente, para dar inicio oficial al evento, al señor Andrei Servín Pont, director ejecutivo de CRIES, que nos acompañará desde Argentina. Señor Chacón, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Es un grato placer estar con ustedes, es muy lindo verles en persona. A muchos de ustedes nos vemos de forma virtual, de lo cual creo que no soy el único en decir que estamos un poco aburridos de vernos en las cámaras. Para Alianza Américas, una organización de migrantes, una red de organizaciones migrantes latinoamericanas en Estados Unidos, ha sido verdaderamente un placer poder sumarnos a este esfuerzo. Muchas de nuestras organizaciones bregan de forma directa con las personas que se ven forzosamente desplazadas de sus países, principalmente los países centroamericanos, a lo cual, más allá del denominado Triángulo Norte, se le suma ahora también Nicaragua. Y en este sentido, repito, es un grato placer contribuir a hacer este evento posible, a darlo a conocer por medio de redes sociales, que es la parte donde hemos especialmente colaborado. Pero además es un grato placer también apoyar cualquier cosa en la que Celia nos pide colaboración. Así es que también es un placer estar junto con Celia y junto a todos ustedes en este esfuerzo, y solo me resta agradecerles, especialmente porque sabemos que son tiempos difíciles, días difíciles también en El Salvador, y creemos de que es sumamente valioso contar con su presencia esta tarde. Solo termino diciendo que el tema de la migración forzada es un tema que, como bien sabemos, tiene larguísima trayectoria. La migración salvadoreña en particular, de la cual yo fui parte a principios de la década de los 80, fue precisamente uno de los primeros momentos en los que vivimos el fenómeno de la migración forzada. Y es triste y desafiante decir que, al igual que en aquel entonces, aunque de diferentes maneras, se sigue negando el derecho de las personas a ser recibidas, a ser apoyadas en la búsqueda de lugares seguros donde vivir. Así es que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te devuelvo la palabra. Damos la palabra al señor Andrei Servín Pont desde Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un placer poder estar acá acompañándolos el día de hoy. Voy a mantenerlo breve porque sé que a veces, sobre todo en esta modalidad dual entre la virtualidad y lo presencial, puede ser un poco incómoda o diferente, ¿no?, esta presencia virtual que estoy realizando yo.
Yo quiero destacar que efectivamente esos son tiempos complejos. Me alegra seguir viendo a organizaciones de la sociedad civil, a gente que ha estado muy proactiva en el rubro de los derechos humanos, de los temas de migración, de prevención de conflictos, tan activos a pesar de las condiciones adversas que está viviendo la región. Esta propuesta que nos llegó para apoyar esta investigación sobre migración forzada, la elaboración de estas propuestas, de estas recomendaciones, a mí me puso muy contento, me parece que es un trabajo sumamente importante y desde CRIES, desde el Foro de Cúcuta, nos comprometemos a seguir apoyando este tipo de iniciativas. La idea es justamente que a pesar de las condiciones adversas que se están viendo en la región, no solo por las cuestiones de la pandemia, sino por el creciente cierre, obstaculización de los espacios cívicos, por las dificultades en acceso al financiamiento, por los cambios en las prioridades de los países donantes, que podamos continuar apoyando trabajo valioso, importante y con impacto de la sociedad civil en toda la región, América Latina y el Caribe en general. Ese es nuestro mandato y a eso nos comprometemos nosotros. Quiero agradecer mucho la posibilidad de estar hablando acá en este momento. Estoy muy emocionado de la presentación del documento y estoy seguro de que tendrá un muy importante impacto sobre las discusiones y sobre un tema que es central y no solo para Centroamérica, sino para las Américas en general. Es un tema clave poder estar hablando sobre migración forzada. Muchas gracias. Damos la palabra a Karen Fernández de Focos, quien moderará el evento. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme también a las organizaciones a moderar este espacio. Quiero contarles brevemente cuál es la dinámica que vamos a tener. Vamos a iniciar con la presentación del informe Abordaje de la migración causada por violencias en Centroamérica, a cargo de Celia Medrano, periodista y experta en derechos humanos. Luego vamos a tener dos comentarios, el primero a cargo de Jaime Rivas, director del Observatorio de Juventud y Familia de la Universidad Don Bosco, y el segundo comentario a cargo de Jaime Miranda, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN. A todas las personas que nos están acompañando aquí presencialmente y a las personas que están acompañando esta transmisión virtualmente, les queremos invitar para que también sus preguntas o comentarios nos los puedan hacer llegar a través de la transmisión virtual o a través de pequeñas hojas de papel que están colocadas en los informes que van a empezar a recibir. La idea es que después de la presentación y después de los comentarios también podamos recibir sus preguntas y comentarios a través de la vía escrita. Y bueno, con eso quiero dejar con ustedes a Celia Medrano. De nuevo, Celia es periodista y experta en derechos humanos. Celia. Muy buenas tardes. Agradecemos mucho la presencia de ustedes. Comparto la opinión dada por Óscar Chacón de que es grato verlos presencialmente. Hemos tomado todas las medidas de precaución para que no haya nada que lamentar con este encuentro, pero creíamos de que era importante tratar de tener esta actividad de manera presencial. Quiero decir en estos 20 minutos aproximadamente de conversación con ustedes, tienen ya en sus manos el informe completo. Hay una versión, un resumen ejecutivo del mismo, pero la idea de que lo tengan con ustedes es para poder conversar e irlo viendo juntos. Quiero destacar algunas consideraciones previas a poder iniciar la presentación de este pequeño paper, y es en primer lugar la delimitación de lo que hemos querido compartir con ustedes. Se trata de migración forzada, es decir, personas que no querían irse de El Salvador y que las circunstancias les obligaron a irse, pero también migración forzada por violencia. No obstante, en esa delimitación
comentarles que este documento tiene referencias dadas por expertos y expertas que fueron consultados para su construcción, además de voces de personas migrantes de diferentes edades que fueron ya deportadas o repatriadas en su intento de movilizarse de manera irregular, principalmente hacia los Estados Unidos. Son los elementos dados por estas personas lo que contiene principalmente el documento. Y un énfasis último es de que se enfatiza en dos partes. Una es un intento de dar un recuento cuantitativo al tema de la migración forzada, planteándola sobre la base de los mecanismos que tenemos, las fuentes de información que es posible monitorear con respecto a no la movilidad o los flujos migratorios en sí. Eso es muy difícil poderlo medir, no imposible, pero no podemos hablar de manera superficial si aumenta o bajan los niveles de migración de las personas. Las personas no tienen interés, sobre todo cuando viajan de manera irregular, de que se sepa que se están movilizando, y tampoco tienen interés cuando se movilizan por razones de violencia, huyendo de sus países. Sin embargo, es posible y es importante plantear de que ha habido un aumento considerable, como ustedes han podido constatar en diferentes reportajes, principalmente de medios de comunicación, de personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos con México, detenidas en México en un tránsito migratorio irregular, y que cada vez la manera en la que son detenidas o se pretende impedir su avance hacia su destino principal, que son los Estados Unidos, cada vez es bajo métodos más violentos y violatorios a sus derechos. Y también es posible, cuando tratamos de buscar por qué se fueron, por qué se han ido, y tratar de distinguir en lo que todavía algunas instancias manejan como migración por razones económicas y migración por razones de violencia o razones políticas, quizás la mejor fuente para tratar de detectar si las personas tuvieron que moverse por algún tipo de violencia que han sufrido o a la que han estado expuestas o en condiciones de riesgo es en las solicitudes de asilo o las solicitudes de refugio que son registradas por organismos internacionales. Y allí también los números nos alarman, en el sentido de que las solicitudes de refugio son quizás el quíntuple en los últimos años, provenientes de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, y algo que plantea el documento, provenientes de Nicaragua hacia los Estados Unidos. El documento plantea una idea que no es exclusiva de la redacción del mismo, ha sido retomada de otras voces que ya están planteando que si es así, de que la denominación del Triángulo Norte de Centroamérica obedece a el tratar de abordar la temática migratoria, sobre todo la forzada, desde los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde el principal o el más fuerte número de personas trata de llegar a los Estados Unidos. Cuando vemos los datos de nicaragüenses detenidos en México y en la frontera sur de Estados Unidos por la patrulla fronteriza, y cuando vemos los datos de nicaragüenses solicitando asilo y refugio, quizás tengamos que hablar ya de los 4 países del norte de Centroamérica y no del Triángulo Norte de Centroamérica, si el origen de esa denominación fue precisamente el atender el tema de la migración forzada o tratar de entenderlo. La segunda parte del documento nos está planteando
el título del documento mismo, que es algunas ideas, algunas propuestas para intentar abordar este tema. Y quiero plantear en primer lugar en ese sentido de que lo que nos hemos dado cuenta los que estamos tratando de entender el fenómeno es que no puede abordarse como un problema. Es un tema que si seguimos entendiéndolo como un problema, seguiremos trabajando sobre la base de frenarlo, detenerlo, bloquear el avance de personas sobre criterios y enfoques de seguridad nacional, de seguridad regional, sin entender realmente o sin querer entender probablemente las causas, la multicausalidad de este fenómeno. Cerrar y militarizar fronteras no ha funcionado, no funciona, no funcionará. Difícilmente puede planteársele a unas personas que están con desesperanza, con desesperación, que atiendan las advertencias de los riesgos que enfrentan con la migración y sobre todo la migración irregular, porque son personas que ya perdieron la esperanza en sus países de origen y que tienen que tomar una decisión, o no hacer nada y esperar que la violencia acabe con su integridad y sus vidas, la de ellos y la de los suyos, o llenarse de esperanza, asumir los riesgos y tratar de llegar a un lugar donde valga la pena el riesgo, pero ya se tenga otras condiciones para construir o reconstruir una vida digna. Ese es el punto que ha tratado de manejar este pequeño reporte principalmente. Ustedes verán las cifras en la página 3, ustedes podrán revisar la cantidad de personas detenidas originarias de El Salvador, de Guatemala y Honduras en los semestres. La comparación es comparativa, las fuentes son obtenidas a partir de los reportes de la patrulla fronteriza en Estados Unidos de la detención de personas originarias de estos países cuando son detenidas en la frontera, y también van a poder revisar información de personas provenientes de estos 3 países en México que se obtienen principalmente de los reportes mensuales del Gobierno de México, del Instituto Nacional de Migración. Podrán también revisar información con respecto a las solicitudes de refugio. Hay un buscador, muchos de ustedes saben esto, hay un buscador de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que nos permite brindar un análisis sobre esos datos. Sin embargo, es importante advertir, ustedes se encuentran en la página 6 esa gráfica. Hemos hecho comparaciones, es la única gráfica que tiene comparaciones anuales y no comparaciones semestrales correspondientes a los 3 años, y solo compara 19 y 20, el 2019 y el 2020. Aquí es importante advertir algo que muchos de ustedes conocen también, de que es difícil poder hacer la comparación por año, puesto de que una persona que ha solicitado refugio en los Estados Unidos, el estatus de refugiado se le estaría dando 5, 6, 7 o al año siguiente. No corresponde necesariamente al año en el que ha solicitado el refugio. Es importante advertir esto, insisto, yo sé que muchos de ustedes manejan esto, pero para poder acompañarnos en la lectura del informe cuando ustedes puedan revisarlo con mayor análisis. También hay una lectura de las personas que sí tienen ya el estatus de refugiados, se les otorgó
positivamente ese estatus. Hay datos de México, pero en la página 7 ustedes encontrarán específicamente las relacionadas a Estados Unidos. Y aquí también hay un elemento que nos parece importante advertir. El número de solicitantes en relación al número de solicitudes aceptadas, es decir, le han dado a las personas hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas el estatus de refugiado, es mínimo en relación al número de solicitantes. Y es muy alto el crecimiento del número de solicitudes en los últimos años provenientes de estos países. Y ustedes van a encontrar en la página 8 lo que estaba planteándoles al inicio, de que el número de solicitantes de Nicaragua, nacionales de Nicaragua en Estados Unidos y México pidiendo refugio, se ha ido muy arriba. Y eso puede plantear un nuevo momento en donde, insisto, quizás no continuásemos planteándonos la figura del Triángulo Norte de Centroamérica, además de que ya en el tema de abordaje no podemos desentendernos de que buena parte de la migración forzada por violencia también se mueve hacia Panamá y hacia Costa Rica principalmente, además de Belice. Un análisis poco frecuente cuando incorporamos a Belice también como un país que recibe una cantidad significativa de migrantes irregulares, ocuparé la palabra de migración irregular, pero que una vez en Belice solicitan refugio, pese a que los mecanismos en ese país no son los mismos que existían cuando se dio una ola muy fuerte de solicitudes de refugio por razones de la violencia armada, de la conflictividad armada. La segunda parte del informe, que ya se plantea a partir de la 8ª página, es la que busca dar ideas de cómo debe abordarse, o si ustedes quieren verlo de otra manera, dar ideas de cómo no deberíamos de hacerlo. Y eso nos plantea en primer lugar asumir el carácter humanitario que requiere esta respuesta. Todavía estados se resisten a entender que la dimensión de esta situación requiere acciones humanitarias coordinadas, interagenciales, en donde se involucra a todos los que están atendiendo o tratando de atender esta situación. Es el primer punto que se sugiere que tenga que plantearse. El segundo es un tema mucho más profundo y celebro que la académica, la catedrática que insistió en este punto esté acá con nosotros, es el de entender la violencia como raíz, en el sentido de que si seguimos planteándonos la violencia como efecto en nuestras sociedades, también probablemente no estemos abordando el fenómeno a partir de reducirnos a entender únicamente la violencia directa y no trabajar simultáneamente de manera integral e integrada el análisis del fenómeno a partir de violencia estructural y a partir de violencia cultural. Y un tema que esta catedrática nos planteaba, que si me autoriza a decir su nombre, ya la voy a voltear a ver para que nos lo permita, porque es importante, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar, un tema cultural, un tema estructural, en donde también hay un análisis que ha hecho la Fundación Ungo el año pasado relacionada con este tema, donde señalan de que una forma de prevenir la migración, sobre todo la migración forzada por violencia, desde los estados debe de ser prevenir la violencia intrafamiliar, prevenir la violencia contra niñas, niños, adolescentes, prevenir la violencia ejercida contra la mujer. Porque en la invisibilización de este fenómeno y en la poca atención al mismo está escondiéndose, ocultándose una problemática mucho más profunda y por lo tanto fortalecer a los estados y las instancias del Estado para atender y prevenir la violencia de género, por ejemplo, puede tener un efecto
a corto plazo incluso, a la reducción, disminución de la violencia, de la migración por razón de violencia. El otro punto que se plantea en el abordaje es el entender que las sociedades, que somos sociedades migrantes, y tiene que ver también con el tema de querer frenar los flujos migratorios como respuesta y, lo que es peor, como única respuesta que pueda formularse al fenómeno mismo. Somos sociedades de migrantes, somos sociedades transnacionales, somos comunidades transnacionales, en donde hay una serie de factores culturales, incluso ya, que prevalecen al momento de tomar decisiones con respecto a la migración. No entender esta situación nos expone a cometer errores sobre esta base. Y ahí también nos dieron consejos muy concretos que ustedes encuentran en la página 11 con respecto a mayor análisis, con respecto a remesas, con la composición transnacional de los hogares que se ha mantenido durante décadas y el ideario de considerar Estados Unidos como destino. Hay un joven de 16 años de edad que entrevistamos como parte de este esfuerzo y este joven de 16 años nos planteaba de que él no veía su futuro en El Salvador, que para él su madre estaba en Estados Unidos, él quería construir una capacitación, una formación técnica y a partir de ello formar su propia empresa, y él fue deportado a finales del mes pasado y él estaba incluso planteando: yo tengo que volver a intentarlo ahora porque tengo que llegar a la frontera antes de cumplir los 18 años. Si yo espero a cumplir los 18 años no voy a tener las mismas oportunidades si logro cruzar. Y es interesante que estos eran asesorías, las llamaré de esa manera, por parte del coyote, entre comillas, que estaba en el ejercicio de intentar llevarlo con su madre a Estados Unidos. Y también él enfrentó una situación muy fuerte que quiero relatarles de manera rápida, si tengo un par de minutos, en el sentido de que él dijo cuando fue deportado de que él se había ido por violencia de pandillas. Efectivamente, él fue desplazado interno primero. Él estaba en San Salvador, tuvo que moverse a otra zona al interior del país porque fue acosado por pandillas. Fueron a la policía a buscar protección y no hubo respuesta y tuvo que desplazarse a otro punto. Cuando vino deportado y dijo que se había ido por esa razón, el sistema de protección de niñez, que otra experta que fue consultada nos decía que está rebasado, que no está diseñado para enfrentar el nivel de esta problemática con respecto a niñez migrante y adolescencia migrante, y aplicaron medidas de prohibición para la persona mayor que le tutela, que es una joven que acaba de cumplir los 18 años y que tiene una niña de 1 año de edad, que es quien tutela a su hermano menor, y le plantearon de que sufriría consecuencias legales si permitía que el muchacho se expusiera al riesgo de volver a migrar de manera irregular. Entonces el muchacho nos dice, y lo diré con todas sus palabras: es estúpido que digan que no puedo migrar por razón de mi protección. Cuando yo pedí protección, no me dieron protección. Y ahora no me dejan irme porque dicen que es peligroso que yo me vaya. Entonces creo que es importante plantear que para este joven de 16 años, el quedarse en El Salvador no es una opción. Y tiene que entenderse que su madre, en una lógica de reunificación familiar, no ve la reunificación regresando ella acá, sino que ambos ven la reunificación concretándola en Estados Unidos. El quinto punto es el mayor énfasis en esta propuesta de abordaje, que es el de apostar con el tema migratorio desde un enfoque de desarrollo, desde enfoques de desarrollo. Y dentro de esto entender como desarrollo humano,
entender de que no puede seguirse pretendiendo abordar este tema sobre la base de que hay que detenerlo y que es un problema que hay que frenar. No es posible hacerlo pese a que haya una escalada de intentarlo aún con fuerza militar, sino que más bien hay que entenderlo. Y hay propuestas al respecto. Aquí sí puedo mencionar a Rick Jones como alguien que ha dado y ha insistido en este planteamiento de trabajar la migración circular. No porque no exista ya, sino que porque puede ser elevando y potenciando este mecanismo para poder trabajar en que fluya la migración, no necesariamente de manera irregular. Si la migración sigue manejándose como prohibitiva, lo que eso fortalece es a estructuras de criminalidad organizada que se están lucrando con esta desesperanza, y vincular dentro de la lógica de migración circular el fortalecimiento de la institucionalidad. La idea de que nuestros países tienen que ser capaces de respetar derechos humanos, de fortalecer a las instituciones y a la institucionalidad, sobre todo frente a personas que están en condiciones de vulnerabilidad, desde enfoques que sean capaces de entender a la persona migrante o a la persona que quiere migrar, es fundamental. Y en este marco también el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y otros fenómenos que impiden de que puedan impulsarse programas de desarrollo que realmente le apuesten a la gente. Termino planteando que esto no puede generarse sin voluntad política. Ningún país de manera bilateral va a poder manejar esto con Estados Unidos o México. Requiere esfuerzos regionales en esa línea, y requiere principalmente la participación de las mismas personas migrantes, de mujeres indígenas migrantes, de jóvenes que se encuentran en situaciones donde están tomando esta decisión o ya la han tomado, de personas que ya están en Estados Unidos trabajando en incidencia con respecto a esto. Si de lo contrario, si no son ellos y ellas las que nos digan qué hacer, ningún abordaje será el correcto. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Cecilia. Ahora vamos a tener un espacio para comentarios. Vamos a empezar con los comentarios de Jaime Rivas. Jaime es director del Observatorio de Juventud y Familia de la Universidad Don Bosco. Vamos a tener 15 minutos para los comentarios de Jaime y luego vamos a seguir con la agenda. Gracias. Muy buenas tardes. De nuevo un gusto. Me sumo a las palabras celebratorias de mis colegas Celia y Óscar en cuanto a la posibilidad de encontrarnos en este espacio después de tanto tiempo de no compartir estas experiencias. Para mí es significativo la asistencia, porque es un tema que está quizás ahora mucho más sobre la mesa de discusión, dado que la gente se sigue yendo hacia otros destinos, concretamente al norte del continente, pero en una situación cada vez más vulnerable y con un incremento en los riesgos, en un momento en que las puertas se cierran desde nuestros países. Hace años hablábamos de que México se había convertido en esa gran frontera vertical que tenían que atravesar las personas migrantes y solicitantes de asilo o de refugio, pero ahora ese muro se ha corrido todavía mucho más y ha llegado hasta nuestros países, concretamente desde esta región, que es la que tiene el foco de atención en este trabajo que han hecho nuestros compañeros, y que no solo es Honduras, Guatemala y El Salvador, sino que ahora, como bien ha dicho Celia, podemos incluir a Nicaragua. Yo tengo una serie de comentarios, voy a usar el tiempo que se me ha asignado. Quiero comentar solo dos de las posibles rutas de abordaje que nos ha propuesto el documento, pero antes de ello sí quisiera hacer énfasis en esta visión regional que creo que es sumamente importante no perder de vista.
una de las cosas que nos enseña la movilidad humana es que tenemos que trascender los nacionalismos metodológicos y esos nacionalismos que, más que estamos en el mes de la patria, ¿verdad? O de la matria, ¿verdad? Que parece que a veces nos limitan. La movilidad humana nos muestra en sus diversas formas cómo el atravesar fronteras puede ser incluso un acto de desobediencia civil, si así lo podemos llamar, en tanto que la gente que se atreve a cruzar una frontera, sobre todo en situación irregular, es gente que ha perdido quizás mucho, pero no la esperanza, como bien nos decía Celia hace un momento. ¿Por qué la visión regional? Porque el abordaje creo que implica medidas de carácter regional más allá de las acciones que los estados de manera unilateral pudieran realizar. Quiero comentar dos puntos que nos presenta el informe. El primero, justamente el primer punto que nos plantea el informe, que tiene que ver con el carácter humanitario de respuesta. El informe se ha centrado en una de las causales que ha cobrado importancia durante los últimos años como detonante de migración y de desplazamiento forzado en muchas personas. Tradicionalmente se ha dicho que la migración en Centroamérica ha sido de carácter o de motivaciones económicas. Ha sido desde hace unos 8 años quizás que las estadísticas comenzaron a evidenciar que los factores relacionados a la violencia y la inseguridad, y voy a decir las violencias más bien, comenzaron a desplazar a la reunificación familiar como segunda causa. Reunificación familiar e inseguridad y violencias se han mantenido más o menos, digamos, en las estadísticas que hemos podido conocer durante los últimos años, disputando, digámoslo así, el segundo y el tercer lugar como razón. Eso es lo que la gente nos dice, sobre todo les dice a las autoridades de migración cuando ingresan a nuestro territorio en calidad de retornados o personas deportadas, ya sea desde Estados Unidos o México. Eso nos dicen las estadísticas. Pero cuando vamos a hacer entrevistas en profundidad con las personas, en ese afán de entender quiénes son los que emigran, que es el tercer punto que nos llama el informe, sale la violencia con mayor fuerza de lo que las estadísticas nos dicen. Una de las cosas que nosotros nos encontramos desde la academia es que la gente no suele decir esa razón primera que ha detonado su proceso migratorio frente a un agente del Estado, aunque sea un agente en este caso de la Dirección General de Migración y Extranjería, que me consta por el conocimiento de los procesos de recepción de estas personas, que son agentes muy bien sensibilizados, muy bien preparados para atender de una manera humana a las personas que están retornando, pero el mero hecho de ser agentes del Estado hace que la gente normalmente oculte la razón fundamental que motivó su desplazamiento o su proceso de migración. Por lo cual, una de las cosas que podemos concluir nosotros al hacer entrevistas, sobre todo, y lograr algún grado de profundidad con la gente, es que las distintas violencias siguen detonando mucho de los procesos migratorios o el desplazamiento en nuestro país. Por eso, asumir el carácter humanitario es una de las respuestas fundamentales para personas que no han logrado garantizar la protección dentro de nuestro país. Y aquí quiero traer a mención los pasos importantes que El Salvador ha dado durante los últimos años en la dirección del reconocimiento del fenómeno del desplazamiento forzado, que hace años, compañeras como Celia, era una de las luchas que se tenía para poder lograr este reconocimiento por parte del Estado. Tenemos una ley, primero una sentencia de la Corte, de la anterior Corte, ¿verdad? Para lograr ese reconocimiento. Tenemos una ley que mandata al Estado a garantizar la protección de las personas, pero esa ley fue aprobada justo antes de que entráramos a la pandemia, por lo cual no hemos logrado ver todavía acciones contundentes
que garanticen que las personas con necesidades de protección, incluso dentro de nuestro país, que en la literatura y en las políticas llamamos personas desplazadas internamente por la violencia y la inseguridad, entre otras razones, no encuentren la protección debida por parte del Estado salvadoreño, el Estado guatemalteco y el Estado hondureño. Eso hace que guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, también nicaragüenses, se sumen a las filas de solicitantes de refugio o asilo en nuestros países sin que encuentren la debida protección tanto en los países de tránsito como de destino. Y eso hace que en las últimas semanas, por ejemplo, hayamos visto escenas lamentables en Chiapas, en donde el Instituto Nacional de Migración sigue agrediendo, junto a la Guardia Nacional y otras instancias del Estado, siga violentando a las personas que van tratando de alcanzar algún tipo de protección y atravesar México. Lamentablemente, a inicios de años también lo vimos en Guatemala, en donde se reprimió de manera violenta a la población que había salido desde Honduras para poder internarse a Guatemala y poder atravesar este país para alcanzar siquiera la frontera con México. Ahora, aquello que llamamos externalización de las fronteras ha hecho que la frontera que hace años todavía decíamos que era el río Bravo, el río Grande, se traslade no solo al río Suchiate, que une, no voy a decir divide, une a Guatemala con México, sino que incluso lo vemos ya en el río Paz y podemos decir incluso el río Huascorán. La externalización de las fronteras, que ha sido una estrategia utilizada durante las últimas administraciones presidenciales en Estados Unidos, ha hecho que los migrantes y las personas solicitantes de protección internacional encuentren dificultades incluso para poder salir de sus propios países. Por tanto, el carácter humanitario es un llamado tanto a las autoridades de nuestros países de origen de las personas que se encuentran en situación de necesidades de protección internacional, como de aquellos países de tránsito, concretamente Guatemala, para el caso de salvadoreños, Guatemala y México, como de aquellos países como Estados Unidos y Canadá, que es donde mayoritariamente se dirigen estas personas. El carácter humanitario de respuesta es lo primero que debe hacerse para garantizar que estas personas, además de la esperanza, cuenten con una acción, una respuesta por parte de los estados para garantizar la sobrevivencia de ellos y de sus familias en nuestros países, ya sea desde antes que decidan o se vean forzados a cruzar una frontera, es decir, mientras son desplazadas, personas desplazadas internamente, o cuando se encuentran en el tránsito o solicitan la protección internacional en alguno de los países de la región. Asumir el carácter humanitario de respuesta sería precisamente una acción que evidenciaría la humanidad nuestra. Si no garantizamos la protección a las personas que la necesitan, estamos mostrando una cara que es cualquier cosa menos humana, incluso en nuestros propios países. Quiero pasar a la tercera de las recomendaciones o las rutas de abordaje que presenta el documento, y con eso me quedaría. Entender a quienes emigran. Precisamente cuando vamos más allá de las estadísticas y le ponemos rostro a las personas, a esas estadísticas que a veces pueden ser frías, a veces pueden ser, las vemos desde el escritorio, ¿verdad? Las vemos en la pantalla, ¿verdad? Frente a un dispositivo. Cuando ponemos rostro a esas cifras y conocemos de primera mano lo que están experimentando las personas en esa desesperada situación de tener que salir de sus países para garantizar la vida propia y de sus familias, creo que podríamos tener una mejor idea de cómo lograr políticas que respondan con humanidad y con un enfoque de derechos a las necesidades de asistencia y protección de estas personas. Entender a quienes emigran implicaría
hacer ejercicios como los que han hecho nuestros compañeros y compañeras para poder tomar en cuenta en nuestros análisis, en nuestras propuestas, las verdaderas necesidades de protección y asistencia de esas personas. Entender a quienes emigran implican salir probablemente de nuestra zona de confort para ir a escuchar lo que estas personas están necesitando. Esta gente, las personas que se ven en la situación de verse obligadas a salir de nuestras comunidades, están cambiando permanentemente las estrategias de sobrevivencia. Una de esas es justamente, si ustedes se han dado cuenta, ya no se habla de las caravanas como tal desde Centroamérica. La estrategia que ahora están utilizando las personas es ingresar irregularmente, cruzar las fronteras de manera individual por Guatemala, ingresar a México, y una vez que están en territorio mexicano, concretamente desde Tapachula o Tenosique, es donde se están organizando para poder desplazarse de manera masiva, una vez que están en territorio mexicano. Esa es una estrategia que están utilizando las personas en este momento. Pero de igual manera, esto no los hace que se libren de la cantidad de agresiones y violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades mexicanas durante su tránsito. En este momento, precisamente, han sido agredidas muchas personas en esa ruta para internarse hacia el centro de México. Quiero terminar con una alusión tangencial, si se quiere, a este enfoque de migración y desarrollo del cual digamos el informe presenta, aunque no nos platicó, no insistió tanto Celia en este punto, y tiene que ver con la necesidad de abordar, como bien lo dice el informe, las causas estructurales que están empujando a la gente a emigrar o a desplazarse de manera forzosa. Creo que el llamado del informe o uno de los llamados precisamente es el abordaje de esas causas estructurales. Cuando señalamos que la violencia o las violencias es un fenómeno que hay que entenderlo desde su raíz, estamos aludiendo precisamente a uno de los caracteres de la sociedad salvadoreña, aquello que desde hace muchos años nos llamaban incluso la cultura de la violencia, como algo que está encarnado lamentablemente dentro de la forma de solventar los conflictos históricamente en El Salvador, y podemos extenderlo a Guatemala y a Honduras. Precisamente esto nos podría llevar a ampliar nuestras miradas y allá en los territorios pensar en políticas que tengan un abordaje integral en donde la migración sea incorporado a los procesos de desarrollo que en esos territorios se pueden llevar a cabo. El enfoque de migración y desarrollo nos debería de llevar a asumir acciones decididas en los territorios, de modo que se incorporen políticas desde los estados con un enfoque que podemos llamar de gobernanza, que invite a la actuación de diversos actores que podrían sumarse a esos procesos en los territorios. Aún estamos esperando acciones por parte del Ministerio de Desarrollo Local, por ejemplo, en algunos territorios, para poder tener alguna idea de lo que en el actual gobierno se entiende como desarrollo, algo que todavía no hemos podido ver desde prácticamente ya en la mitad casi de este actual gobierno. Solo termino diciendo que algo con lo que terminaba también Celia. Evidentemente, cuando hablamos de estos procesos, hablamos de voluntad política. Y lamentablemente, al hacer alusión al primer punto que yo mencionaba, que es el carácter humanitario de respuesta, y el hecho de que tenemos una ley aprobada para brindar protección a las personas desplazadas internamente por violencia, por ejemplo, creo que es un tema de voluntad política el hecho de no contar precisamente con una política que garantice que las personas no tengan que desplazarse fuera de nuestras fronteras por razones
de violencia e inseguridad. El llamado Plan de Control Territorial no puede ser una política integral si no incorpora las voces de estas personas que están saliendo todos los días desde nuestras fronteras nacionales solicitando la protección en México, en Estados Unidos, en Canadá y en otros países en Sudamérica, en otros países de Centroamérica y en otros países del mundo. El llamado entonces es a las autoridades correspondientes para la aplicación de la ley. Ya está aprobada la ley, no hay una institucionalidad que esté funcionando en este sentido para garantizar esa protección, por lo cual el tema de voluntad política es fundamental, y con este tema de voluntad política me voy a quedar también. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, y ahora doy espacio para los siguientes 15 minutos con los comentarios de Jaime Miranda, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN. Sí, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero saludar a todas las personas que están acá, todas expertas en migración de diferentes universidades, de organismos de sociedad civil, de las embajadas, consulados, en fin. Cuando Celia me dijo que hiciera comentarios al paper, a la nota conceptual, yo le decía que desde la perspectiva de FUDECEN nos gustaría más verlo en el marco del concepto de violencia estructural, ¿verdad? Y que nos encantaría ver y comentar el documento sobre esa perspectiva. Y quizás en eso es lo que me voy a referir. Yo también me siento un poco raro porque después de tanto tiempo nunca había estado en un evento y hoy de nuevo estamos en eventos. Ojalá cuando se habla de nueva realidad nos refiriéramos a una realidad diferente, ¿verdad? Pero a veces ojalá que no caigamos en lo mismo o caigamos en lo peor, porque eso sería lo peor que nos puede pasar en el país y en la sociedad. De verdad que la pandemia nos golpeó, nos planteó una serie de retos importantes que yo creo que debemos de verlo en función del futuro del país, ¿verdad? En un tema que es un tema mundial, y ese es el caso actual de lo que estamos comentando en este momento. El fenómeno de migración no puede verlo en un marco no solamente de país y no solamente a nivel regional, ¿verdad? Tendemos que verlo en el marco de un modelo global de globalización que en una tercera etapa, ¿verdad?, en su planteamiento deja mucho que desear sobre la parte de la movilidad humana. Entonces, esto es muy importante. La OIM decía, por ejemplo, que el fenómeno global de la migración, y uno lo ve en las noticias internacionales todos los días, cuando ven los barcos de los africanos que quieren llegar a Italia o a Europa en general, ¿verdad? ¿Qué hay, por ejemplo, del 2009, de 1999 al 2019, aumentó la cantidad de migraciones de 152 millones de migrantes internacionales a 271 millones de migrantes en el mundo? ¿Y qué pasa? ¿Por qué es esto? ¿Verdad? Esto tenemos que verlo en el marco de este modelo. Hay procesos políticos, sociales, culturales que derivan en esta crisis humanitaria de la movilidad humana, ¿verdad? Hay múltiples factores de violencia. Por supuesto que en nuestros países el factor de violencia más inmediato es ese que vemos en la inseguridad cotidiana. Pero la violencia desde una perspectiva más estructural, tenemos que ver esa serie de factores, ¿verdad?, que incluyen, ¿verdad?, en sociedades excluyentes, ¿verdad?, esto aunado desde una perspectiva más global en un desastre, ¿verdad?, a nivel global de la sociedad. Entonces, los vínculos entre violencia y movilidad humana tenemos que verlo desde esa perspectiva global, ¿verdad? Un señor teórico, el señor Saskia Sassen, planteaba que estamos viviendo la era de las expulsiones, ¿verdad? Y entonces planteaba esa serie de datos importantes,
¿verdad? ¿Por qué en este mundo ha aumentado la cantidad de expulsiones? ¿Y por qué es eso, no? Muchos de esos desplazados, migrantes de manera forzada, son por lo que se llama en el modelo económico mundial la limpieza económica. Suena fuerte y es contundente, pero al final ese modelo, ¿verdad?, provoca que grandes masas de población excedente sea, lastimosamente la palabra así debe ser, es desechable. Mucha masa de población es desechable, ¿verdad?, o descartable. Las personas son incapaces de vender su fuerza de trabajo en su país de origen y se ve obligada a movilizarse y a buscar desesperadamente otro mercado laboral, ¿verdad? En el caso nuestro, el caso hacia los Estados Unidos. Entonces es un modelo que tiene formas brutales de acumulación y que necesariamente agota los recursos naturales, ¿verdad?, el medio ambiente, y que es la ganancia fundamental para ese modelo. Y sobre esa base el factor humano queda desechado y excluido de ese planteamiento. Pero ese proceso de violencia estructural, que desde la perspectiva que yo quiero verlo en este momento es, porque para mi gusto tenemos que ir a las raíces de la migración, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? Por supuesto, somos sociedades migrantes, ¿verdad? Y así es la historia de la humanidad, y en el caso de nuestro país, así es, ¿verdad? Para hacerle honor al poeta, ¿verdad?, los eternos indocumentados, ¿verdad? Entonces, sí, eso es importante, pero hay un factor mucho más esencial y estructural que hace que nuestros niveles de migración sean mucho mayor. Y históricamente hemos tenido diferentes momentos. La migración por causas políticas. Lastimosamente estamos llegando de nuevo a esta parte. Lastimosamente, digo, cuando deberíamos de ver hacia adelante. Pero por eso me gustó mucho que también se plantee ya no el problema del Triángulo Norte, sino también el caso de Nicaragua. Son los 4 países. ¿Por qué? Porque nos mete también otro factor de causa de violencia estructural, que es el factor político. Es aquel que no piensa como yo, tiene que salir, ¿verdad? Y ahí lo vemos claramente en algunas declaraciones, ¿verdad?, que dicen, no, si no te gusta, vete. La otra parte es, yo te obligo a que te vayas. Bueno, pero vámonos a otra parte. La violencia, pues, es el factor, en términos estructurales, es un factor de expulsión, pero además, en el caso de nuestros países, que es una cosa realmente triste, el factor de violencia acompaña en todo el proceso migratorio, ¿verdad? O sea, está aquí y son la inseguridad interna, pero también lo acompaña en ese proceso, lo que estaba diciendo mi tocayo Jaime, ¿verdad? Lo que está pasando ayer, hoy, en Chiapas, en todo ese proceso. La violencia también en el marco de las personas al llegar a Estados Unidos, ¿verdad?, en el caso de que van para allá. O sea, la violación a los derechos laborales y humanos en ese país. Y la violencia también en el retorno, ¿verdad? En el retorno, que hasta en la llegada, al no tener satisfechas las necesidades para donde viene, ¿verdad?, vuelve a caer en la violencia estructural que tenemos implementada en estos tipos de sociedades y estos modelos económicos. Entonces, para nosotros es importante ver desde esa perspectiva, y quizás de una perspectiva más del poder. Son relaciones de poder y es importante verla desde esa característica, ¿no? Es sobre todo la violencia estructural una privación de los medios para alcanzar condiciones dignas de vida de un determinado sistema político y económico. Y por supuesto en esto hay imposiciones. Bueno, yo no me voy a referir a esto, además poco tiempo lo que tenemos, ¿verdad? Lo importante es también resaltar en algo que el mundo en general, y a veces en otros países más que en otros, pero en los que estamos acá cada vez es más importante replantear la violencia de género como una característica específica, ¿verdad?,
fundamental, importante en el marco de la desigualdad de las sociedades. Entonces, en general uno puede decir que el pensar primero en el origen de la migración y la violencia y la inmigración, la expresión de violencia es una expresión, puede ser local, pero necesariamente no está separada o es inseparable del contexto estructural histórico de los países. Entonces, esto me parece muy importante, retomar y plantearlo, ¿verdad?, en este marco de lo que me pidió Celia que comentara en el marco de la violencia estructural. Entonces, en nuestros países, quizás, ¿verdad?, y porque venimos diciendo, América Latina en general no es la región más pobre del mundo, ¿cierto? Pero sí es la región más desigual. Y este es un factor de violencia muy fuerte que genera grandes masas de población que migran, no hay de otra alternativa. Entonces, la desigualdad generalmente se mide o se ha medido hasta ahora por el ingreso per cápita, ¿no? Y a los que estudiamos economía, recuerdo, bueno, planteamos, bueno, los percentiles, quintiles, y está separado, este que tiene más, ¿verdad?, y tiene gran cantidad de recursos, y este que son el montón, pero no tiene nada de recursos. Entonces, la dimensión de la desigualdad fundamentalmente ha sido a través del ingreso. Fíjense, por ejemplo, el Banco Mundial lo sigue midiendo así. Ya sorpresa para muchos que fue catalogado El Salvador como uno de los países que más avanzó en la desigualdad, pero la estaba midiendo en términos del ingreso per cápita, ¿verdad? Que es uno de los problemas más graves, por ejemplo, yo que trabajé tanto tiempo en cooperación, se clasificaban los países por los ingresos per cápita, y no son sociedades muy desiguales. Entonces decía, los que pasan a ingresos medios ya no van a tener cooperación, ¿verdad? Solo van a tener los que sean de ingresos bajos. Entonces, pero tenemos sociedades totalmente desiguales hacia adentro. El pastel está repartido de otra forma. Pero recientemente se ha trabajado ya más el concepto de desigualdad desde una perspectiva multidimensional. Fíjense que generalmente se habla de pobreza multidimensional. Entonces, hoy se ha trabajado el concepto de desigualdad multidimensional. Yo los invito, por ejemplo, reciente hemos sacado un estudio coordinado por FUDESEN, ¿verdad?, donde estuvieron varios intelectuales importantes en el país, a verlo de diferentes características. La desigualdad en la salud, en la educación, en la vivienda, en el trabajo. Todo eso genera factores estructurales de necesidad de la gente de poder satisfacer esa necesidad básica no satisfecha. No les voy a dar los datos importantes, pero porque creo que ustedes los manejan, ¿no? Pero hay cosas como la desigualdad entre lo urbano y lo rural. Por ejemplo, que al 2019 en la educación inicial de los más pobres el 31%, la cobertura para educación inicial solamente el 3.1%, mientras que los no pobres el 36%. Hay una gran desigualdad solo en ese punto, ¿verdad? Y así puede seguir una serie. En la parte de salud, el porcentaje de población que tiene acceso a la seguridad médica, ¿verdad? Estoy hablando de la seguridad privada, la médica en general, es un porcentaje altísimo de desiguales. Entonces vivimos sociedades desiguales, que necesariamente esta es una violencia estructural que genera la migración, ¿verdad? Entonces, ir a las causas es importante, atacar estas causas. Esto implica el cuestionamiento al modelo económico que se tiene, ¿no? Entonces, no voy a ir en las otras partes que tienen que ver con los hogares, con la seguridad, con la falta de agua. Son desigualdades muy profundas y muy importantes. Este estudio, que recién lo vamos a empezar
a exponer en varios sectores y áreas geográficas es muy importante, porque creo que sobre la base del estudio podría ser que se generen las mejores perspectivas de políticas públicas que puedan ir a la esencia misma de por qué la migración, ¿verdad? Y por último, para ir ya cerrando, quería referirme a algo de una de las propuestas que Celia plantea, más bien el concepto que explicó Celia en el paper, sobre lo que es la migración circular. Si solo lo dejamos con el aspecto específico de que migración circular es aquella migración temporal que va y viene, ¿verdad? Van allá y regresan. Esto en el país ha existido desde hace rato, ¿verdad? Puede ser que hoy haya más. Pero yo recuerdo mucho una experiencia que tuve de cómo los filipinos trabajaron este tema, ¿verdad? Y cómo trabajaron el concepto de migración circular. Fíjense que cuando yo me reunía con ellos en 2010, ellos tenían alrededor de 4 millones de trabajadores en el mundo, 40 años de experiencia en elaborar propuestas de política pública sobre esto, ¿verdad? Y tenían 68 convenios laborales bilaterales con Asia, Oriente Medio y Europa. Era la migración circular una estrategia de desarrollo del país, de Filipinas. O sea, habían definido claramente qué es lo que querían en función del desarrollo de los recursos humanos del país. ¿Y de qué partían? En primer lugar, ¿verdad? Era un claro mandato legal, inclusive constitucional. Imagínense un país como el nuestro. Yo no sé si se habrá discutido en la reforma de la Constitución, bueno, a saber si va a ir o no va a ir, ¿verdad? Pero en el fondo, si en esa reforma de Constitución se ha tomado en cuenta que este país, el 30% de la población es migrante. Miren la importancia que tiene para los filipinos que en la Constitución misma plantea la necesidad de protección de la migración, ¿verdad? De fomento y desarrollo de la migración desde la perspectiva circular. Es un mecanismo administrativo que toma en cuenta los 3 poderes del Estado. Estoy hablando de Filipinas, por supuesto, ¿verdad? Un enfoque bien planteado, ventanillas únicas, en fin. Busca, por ejemplo, en esa política, protección de todo el ciclo migratorio de todos los migrantes de Filipinas. Yo recuerdo mucho, conocía algunas migrantes enfermeras preparadas para ir a trabajar en Europa donde hay una gran necesidad de enfermeras. Entonces, eso iba sobre la base de un planteamiento de política, de preparación, de firma de convenios, en fin, hay una serie de aspectos importantes sobre eso. Entonces, en fin, no quisiera ahondar en esto, pero sí me parece importante que en el caso del país necesitamos realmente una política nacional de migración. Y si quieren más específico, si lo que queremos es una migración circular, una política específica sobre migración circular, que implica, ¿verdad?, al máximo la protección de los migrantes salvadoreñas que vayan, su preparación, ¿verdad? La protección de las personas que se quedan, por ejemplo. El fomento de cuando regresen, poderlos apoyar a su desarrollo humano, ¿verdad? ¿Qué significa esto? En primer lugar, estos tienen que ser convenios bilaterales entre gobiernos, ¿verdad? No se vale, creo yo, a establecer convenios específicos con empresas. Al final, el compromiso de los países es en el marco de las legislaciones y de los convenios bilaterales entre los países. Yo, para proteger un migrante mío, tengo que firmar con otro país, ¿verdad?, para que sus derechos
sean protegidos, ¿verdad? Y sean sobre esa base que su desarrollo permita en ese país contribuir a ese país, pero también contribuir a nuestro país. Es importante cualquier política de migración circular debe, sobre la base de también plantearnos el cambio de la realidad de origen. O sea, no puede ser que un migrante vaya y regrese otra vez a lo mismo, no. Ahí es donde tenés que apoyar, ¿verdad? Para asegurar su retorno y para asegurar el desarrollo de su familia. Por supuesto que esto parte de relaciones bilaterales importantes, diplomáticas, fortalecidas. Porque yo no me voy a ir a negociar un convenio de una migración con una empresa, sino tengo que irme a aquel estado que me va a asegurar de que esa persona, que ese ciudadano o ciudadana que va, realmente está siendo protegida de sus derechos, ¿verdad? Entonces implica relaciones bilaterales importantes, fortalecidas, y por supuesto, desde mi punto de vista y para ir con la lógica que comencé, siempre desde una perspectiva del enfoque estructural, el problema, esto puede resolverse sobre la base de ¿cómo se llama?, de lo que se planteaba como todos somos sociedades migrantes, perfecto, pero tenemos que ir a las causas estructurales del fenómeno. Significa que siempre tenemos que trabajar sobre la base del derecho a no migrar, que las sociedades sean capaces de poder absorber a los ciudadanos o ciudadanas migrantes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias también a Jaime Miranda, y quiero invitar a todas las personas que están acompañando la transmisión virtual o a ustedes que están aquí para que en los papelitos que estaban en el folder puedan enviar sus comentarios o preguntas, de preferencia indicando a quién de las personas panelistas quieren dirigirse. Mientras eso pasa, quiero justo retomar la discusión. Vamos a tener 15 minutos para este espacio y quiero retomar la discusión justo donde Jaime Miranda la dejaba. Se ha insistido en esta mesa sobre el carácter humanitario con el que tiene que reconocerse y enfrentarse la migración. Quiero preguntarle a Celia y a Jaime también, a Jaime Rivas, ¿qué características deben de tener este tipo de programas? Por ejemplo, la migración, programas de migración regular, justamente para rescatar el carácter humanitario y para que sean diseñadas con una lógica de defensa de derechos humanos y no simplemente como esquemas de lógica económica o salidas laborales para empresas, por ejemplo. No sé quién quiere empezar, Celia. Bueno, decía Jaime, mi tocayo, que la violencia ha acompañado a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en todo el proceso migratorio. Quisiéramos que así sus derechos les acompañaran. Y esto nos lleva a algo que también planteaba Jaime, que tiene que ver con el derecho a no emigrar, el derecho a quedarse. La movilidad es un derecho, ¿verdad? Pero también quisiera hacer énfasis en el derecho a quedarse en tu propio país, en tu comunidad, en tener la opción real de desarrollar una vida digna en tu país, en tu comunidad, en no verte forzada a salir de él para poder alcanzar esa vida digna. Si introducimos ese enfoque de derechos, esto nos lleva justamente a la agenda de migración y desarrollo de la cual planteaba el informe, creo yo. Es decir, garantizar las condiciones en los territorios para que la gente, si ve la migración, la vea como una opción y no la única salida para poder garantizar que sus hijos e hijas tengan acceso a la universidad, por ejemplo, que tengan acceso a la seguridad
que no haya esa amenaza a formar parte de un grupo de pandillas, por ejemplo, como única salida para muchos jóvenes, para muchos adolescentes, que tengan una vivienda digna, que tengan educación de calidad, servicios de salud, etcétera. Es decir, todo aquello que los economistas, como bien decía Jaime, ¿verdad? Desde el enfoque de la multidimensional de la pobreza, por ejemplo, ¿verdad? Y del desarrollo más bien. Si ese enfoque de derechos nos acompañara desde los países de origen, otra realidad fuera. Ahora, como la migración es algo que no se va a detener, aunque se incremente, digámoslo así, o se logre en condiciones de desarrollo en nuestros países, la migración va a seguir dándose. Era una pregunta que nos hacíamos hace unos días, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si lográramos niveles de desarrollo mucho mayores de los que tenemos en este momento? ¿Dejaríamos de emigrar? Probablemente no, ¿verdad? Sino que la gente emigraría con, digamos, un perfil diferente al que está teniendo en este momento, en donde la vulnerabilidad sería menor. Ya quisiéramos que se aplicara esto de que nuestros amigos de OIM nos hablan de la migración segura, ordenada y regular, ¿verdad? Que es una agenda incluso a la que El Salvador se ha adherido, ¿verdad? El pacto para una migración segura, ordenada y regular, que suena muy bien, pero en la práctica es algo tan distante para mucha gente migrar de manera ordenada, segura y regular, porque justamente no ha llegado a sus territorios las condiciones para que lo puedan hacer. Si no, vayamos a la Embajada de Estados Unidos o la Embajada de México y probablemente muchas de las personas que están emigrando en este momento, ¿verdad?, no hubieran podido obtener una visa para poder viajar en condiciones diferentes a las que están emigrando en situación irregular. Por tanto, el enfoque de derechos implicaría entonces un abordaje de esas causas estructurales, lo cual llevaría a un replanteamiento probablemente incluso del modelo económico, ¿verdad?, implementado en el país y en nuestros países. Implicaría que durante el tránsito hubiera un tratamiento diferente incluso a unidades familiares que están desplazándose en este momento con niños y niñas y adolescentes en el flujo migratorio. Y si bien los gobiernos de destino y de tránsito, bajo el enfoque de soberanía, que tienen toda la facultad para poder retornar a aquellas personas que han ingresado de manera irregular, si ellas la hicieran con un enfoque de derechos también, tuviéramos un fenómeno de retorno incluso muy diferente al que tenemos en estos momentos. Por tanto, ese es un desafío enorme. Gracias, Jaime. Antes de darle la palabra a Celia, aquí hay otra pregunta que va justo sobre migración circular. Dice, si al construir esta propuesta o al estudiar esta propuesta sobre migración regular, ha estudiado estrategias que hayan utilizado ya comunidades y si ha podido identificar sus beneficios y las lecciones aprendidas que hay ya sobre experiencias de migración circular. Aquí estábamos hablando con Óscar Chacón precisamente de que habría que hacer un foro, un panel precisamente sobre migración circular, donde experiencias como las planteadas por Jaime pudieran ser más desarrolladas y poder profundizar sobre esto, no como única opción. No hay panaceas en este tema tan complejo, pero sí, como lo dice el título de este pequeño aporte, son abordajes que implican tratar de cambiar cómo está tratando de plantearse soluciones a esta situación. Ahora, sí quisiera decir dos cosas importantes alrededor de las preguntas que a través de Karen se nos están planteando. Una, para hablar de migración circular en Estados Unidos, que es el destino preferente por razones también
de muchos años con respecto a entendernos como sociedad transnacional, como comunidades transnacionales en Estados Unidos. Precisamente que Alianza América esté aquí es fundamental cuando concebimos la presentación de este documento, porque estamos hablando de migrantes organizados en Estados Unidos, en su país de destino, desde un enfoque de sujetos de derechos en ese sentido. Ahora, tenemos que entender, para poder plantearnos ideas relacionadas a migración circular, que como bien ya plantea Jaime, no es una idea nueva, y en El Salvador hay convenios con Canadá, con Estados Unidos alrededor de esto, pero estamos hablando precisamente, Jaime, de cómo se construye política pública alrededor de esto, no como proyectos en donde vayan pequeños grupos de personas que no tienen, que no es proporcional a quienes quieren construir sus vidas ahí. Pero eso pasa por dos cosas. En Estados Unidos, para hablar de esto, hay que involucrar a los sindicatos. Es de los aspectos que probablemente no haya acuerdo, al menos por algunas redes sindicales, para poder convertir esto en política pública allá y acá. El otro aspecto es que tiene que ser descentralizado, tiene una serie de trabas, son 5 dimensiones, el entendimiento del concepto en sí, y hay que trabajar las 5 dimensiones de manera simultánea. Y dentro de esto implica descentralizar esto, no solo es controlado por gobiernos, por supuesto, es a través de convenios con gobiernos, pero tiene que abrirse a un esquema de superación de obstáculos burocráticos principalmente. En el caso de nuestros países, tienen que plantearse 2 cosas muy importantes. Una de ellas es entendernos como sociedad de migrantes, como una sociedad migrante, no como Jaime Rivas planteaba también, este no es un tema de querer desconocer algo que no queremos reconocer. Nuestra sociedad es una sociedad de migrantes y eso no tiene necesariamente que verse como algo negativo. Entonces, ese es el primer punto. Y el otro, hay que entender de qué implica cambiar precisamente, apostarle a que las condiciones de regreso estén garantizadas. Alguien que va con una visa de trabajo temporal con la idea de que durante 3, 5 años tenga un contrato seguro en Estados Unidos, irse 4, 5, 6 meses, regresar otros 4 meses acá a El Salvador, tiene que tener la confianza de que no regresará, que le extorsionen el salario que ha ganado con mucho esfuerzo en Estados Unidos y que además su familia que está acá está en condiciones de riesgo y de inseguridad permanente. No va a funcionar, no funcionaría de esa manera. Las personas, si logran una visa, buscarán quedarse una vez esa visa venza, porque seguimos con el problema de raíz, el regresar no es una opción. Entonces creo que por esas bases habría que plantearnos, y con el tema estructural ya le pregunté a Amparo Marroquín si puedo mencionarla, ella es la catedrática universitaria a la que me refería, investigadora por años en este tema, pero también entender el tema de cultural, estructural, de violencias que enfrentan nuestras migraciones, y también profundizar con lo que ya he señalado de entendernos como sociedad de migrantes. Si no pasan esas 2 cosas, cualquier posible abordaje no resultará, y para eso es necesaria voluntad política. Quiero terminar con plantear también de que hay que contemplar la violencia por razones políticas. Nuestros países han generado la expulsión, han violado el derecho a no migrar, es decir, como el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Cancado Trindade, concebía el derecho a no migrar como el deber de los estados de garantizarle a sus ciudadanos, a sus habitantes, condiciones dignas y seguras para no verse obligados a irse.
Entonces, entendiendo así el derecho a no migrar, tendríamos que plantearnos de que la violencia política es también ya un nuevo escenario, no adjudicada a actores estatales, a actores no estatales como pandillas y criminalidad organizada, sino que en nuestros países ya está a la orden del día también la migración forzada por razones de persecución política. Bien, hay una pregunta para Jaime Miranda, que ya se la pasé, sobre qué debería tener una política de migración. Sí, yo entiendo que la pregunta es específicamente más a la política de migración circular, ¿verdad? Y mea culpa también, ¿verdad? Ya estuve en el gobierno anterior y yo creo que nunca jamás, y estoy hablando décadas también, a este país se le ha dado la importancia que tiene la migración en su sociedad, ¿verdad? No es posible que un 30% de la población nuestra esté afuera, que vivamos económicamente de las remesas, todas esas cosas que ustedes saben y que yo no quiero repetir, pero sí, cualquier tema de la realidad nacional, estoy hablando de lo cultural, hasta de la misma problema de seguridad, del problema social, del problema de lo que sea, de la transculturización, cualquier tema necesariamente pasa por entender la migración en este país. Entonces, para mi gusto, este tema tiene que ser abordado por los gobiernos desde esa perspectiva. O sea, es un enfoque multidisciplinario, vaya, si se quiere, multiministerial, y yo diría multiestatal. O sea, los tres poderes del Estado tienen que estar involucrados y legislar, pero además construir política pública, que es uno de los graves problemas que tenemos ahora en este país. Si no, díganme ustedes si alguien sabe cuál es el rumbo en términos económicos, a dónde está el plan. Bueno, pues alguien me puede decir el plan Cucarlá, eso ya no tiene vigencia, no tiene realidad. Pero entonces, cuando se plantea política migratoria y política migratoria en el marco circular, requiere construir en conjunto. Miren, este es un tema que va más allá de la parte política. Todos tenemos que ver con la cuestión de migración, ¿verdad? Con el tema de migración. Y se puede construir una propuesta de nación sobre cómo trabajar ese tema, apoyando sobre todo a los que están fuera y los que quedan adentro. Entonces, ¿quiénes estarían involucrados? Para mi gusto debería estar todos los ministerios. Y es que usted lo ve, cuando ve, los privados lo entienden mucho mejor. Si yo quiero hacer un proyecto de vivienda y yo sé cuál es el marco, el nicho de mercado de migrantes que yo quiero resolver. Pero véalo en términos de salud, véalo en términos de cualquier tema, y es necesario involucrar cualquier área temática de política pública. Importante es, pienso yo, que este es un tema trascendental para trabajarlo en conjunto. Tenemos que involucrarnos todos en hacer un planteamiento de largo aliento, no de 5 años, sino mucho más. Gracias. Gracias, Jaime. Bueno, tengo aquí unos comentarios para cerrar el tema de migración circular. Aquí alguien dice, bueno, ya existen estrategias de migración circular entre México y Canadá. Históricamente la migración era circular, pero el gobierno de Estados Unidos la interrumpió. Finalmente, la atención humanitaria del fenómeno migratorio, dice este comentario, requiere un abordaje con alta voluntad política e inversión para contrarrestar los factores de expulsión. Quiero ahora pasarle el micrófono a Celia porque hay 3 preguntas para ella. Vamos a ver, la primera pregunta es, dice, Celia afirmó que una forma de prevenir la migración era la apuesta por la prevención de la violencia. La pregunta específica es, entonces, ¿en qué han fallado tantos proyectos y programas en los territorios que justamente estaban buscando prevenir formas de violencia?
por qué no han tenido el impacto previsto. Esa es la primera, Celia. La segunda es qué papel juega el gobierno actual frente a la migración por razón económica y de violencia. Y la tercera pregunta para Celia es por recomendaciones para organizaciones de la sociedad civil sobre cómo enfatizar en su implementación ante el fenómeno del desplazamiento interno y la migración. Tratando de dar ideas sobre lo que puede orientarnos a una respuesta o a respuestas alrededor de esto. En primer lugar, pienso de que la prevención de las violencias, la llamaré así tendríamos que entenderlas realmente, debe de pasar por la presencia del Estado en la garantía, con enfoque de derechos, enfoque diferenciado, sobre la base de lo que la misma gente nos plantea y nos indica para que pueda tener resultado. El problema es de que si entendemos prevención de la violencia como ir a repartir pelotas a un barrio de alta presencia pandilleril o de cooptación de criminalidad organizada, difícilmente eso podemos entenderlo como prevención de la violencia, como una acción única dirigida a eso. Prevención de la violencia va mucho más allá y vuelvo aquí al tema de la necesidad de voluntad política y entender a nuestras comunidades. Creo que ahí hay una gran falla de la gestión gubernamental actual. Creo que muchas decisiones que se toman, además de no saber si responden a política pública o no, no conocemos el plan control territorial, por ejemplo, se nos informa de fase 1, fase 2, las diferentes fases que se nos ha dicho contiene, pero no lo conocemos, no lo sabemos, no hay manera de medir si es efectiva o no sobre la base de que no tenemos los indicadores para poder evaluar positiva o negativamente un plan de esta naturaleza. Lo que sí puedo plantear es recordar a una funcionaria gubernamental asegurar a principios del año que planteaba de que por la disminución de migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, ello respondía al éxito del plan control territorial. Así no lo podemos medir. Para empezar, ella se refería a disminución de personas deportadas de Estados Unidos, de salvadoreños, salvadoreñas deportadas de Estados Unidos acá. Sí, eso ha disminuido en un 80% por lo menos durante el primer trimestre de este año, pero eso no quiere decir de que los flujos migratorios han disminuido y mucho menos quiere decir de que por éxito al plan control territorial o el hecho de que sean menos salvadoreños y salvadoreñas, sobre todo niñez no acompañada de origen salvadoreño en comparación a hondureños y guatemaltecos en la frontera sur de los Estados Unidos con México, el hecho que sean menores niños, menor número de niñez migrante no acompañada de origen salvadoreña detenida en esa frontera, no quiere decir que ha disminuido. Creo que el documento toca y aborda de una manera muy sintetizada en un párrafo apenas todos los componentes vinculados a criminalidad organizada que deberían de atenderse con respecto a este asunto. Lo que no podemos es plantear el interés o la manipulación política de la relación entre migración forzada por violencia y la situación de personas que se ven obligadas a irse de su país por esta razón. Allí es donde creo que deberíamos de superar el pretender sacar provecho político sobre un tema tan difícil y complejo. Yo quiero plantear también que con respecto a sociedad civil lo vincularía con el tema de desarrollo. Pienso de que así como la ayuda humanitaria o las acciones humanitarias deben de encontrar un nexo más fuerte hacia el desarrollo, también debe de ser el abordaje de la temática de la crisis humanitaria de migrantes en frontera y saber empalmar con estrategias de desarrollo transfronterizas incluso para poder
dar soluciones o abordajes más a largo plazo de este fenómeno. La ayuda humanitaria por sí sola es fundamental, pero solo es un paso. Y el gran problema es quedarnos estancados y con financiamientos millonarios solo en la ayuda humanitaria, sin atender el necesario abordaje hacia canalizar con iniciativas de desarrollo esto. Y aquí lo local es fundamental y tampoco estoy diciendo algo que sea nuevo. La apuesta local de que las instancias, la presencia del Estado esté, no militarmente desde una visión de seguridad pública nada más, sino la presencia del Estado en garantía de derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, la integralidad de estos derechos en las localidades de donde son las personas, es una apuesta para mí indiscutible para este tema y sin embargo fallamos en ella, no sabemos interpretar lo que la gente quiere, lo que la gente necesita y tomamos decisiones sin ni siquiera preguntarle a la gente o las tomamos aún con que la gente nos diga que no quiere esa solución, esa política que queremos impulsar. De manera muy rápida, solo mencionar, porque me comprometí a hacerlo, estuvo una persona que acá, que tuvo que retirarse, que dijo que era una persona migrante que había tenido que migrar hacia otro país por razones obligadas y solo me pidió que transmitiera el mensaje del vínculo de la educación, la formación, el conocimiento de las personas migrantes sobre sus derechos para poderlos hacer defender en países de tránsito y de destino. Y me pidió de que hiciera ese énfasis cuando hiciera referencia a su testimonio. Gracias, Celia. Bueno, y antes de cerrar este foro, Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, también tiene un comentario para compartir. Bueno, en primer lugar agradecer por todos los aportes y las preguntas que se han hecho, pero también señalar algo que lo hemos tocado casi que de forma tangencial y yo creo que es algo neurálgico para entender no solo el problema que tenemos, sino las potenciales vías de solución. Y es que desdichadamente, por ya casi 4 décadas, se ha venido entronando cada vez más una narrativa que pinta el movimiento de personas, principalmente del sur global hacia el norte global, en múltiples maneras, autorizadas y no autorizadas, que en esencia pintan a las personas del sur global como un cáncer, es decir, como una amenaza que tiene que ser contenida. Y desdichadamente el efecto de esta narrativa tan tóxica, racista, xenófoba, conlleva, en primer lugar, a que se ignore, por ejemplo, la importancia de los derechos laborales. O sea, yo a veces escucho con preocupación las conversaciones sobre migración circular, porque siento que necesitamos tomarnos una dosis fuerte de ubicatex, ¿verdad?, en cuanto a entender la experiencia de los programas de migración circular de países como las Filipinas, Indonesia, la India, Bangladesh, que francamente no son nada bonito, ¿verdad? Y también la experiencia de los principales países receptores de estas migraciones, Canadá, los países del Golfo Pérsico, Inglaterra, Italia, Francia, Australia y los mismos Estados Unidos. Y vuelvo al tema de la narrativa dominante. O sea, lo tóxico de la narrativa dominante hace que los estados puedan con gran facilidad evadir su responsabilidad de protección humanitaria, ¿verdad? Porque pintan a las personas que buscan protección humanitaria como criminales, como violadores de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo de que es absolutamente crucial que ciertamente entendamos qué se va a requerir para que países como El Salvador y nuestros vecinos inmediatos al norte y al occidente puedan aprender
no solo de los programas de empleo temporal en países como las Filipinas, sino aprendamos de qué pasó en Costa Rica entre 1948 y 1995. Porque francamente los últimos 26 años han sido años de retrocesos, ¿verdad?, en Costa Rica. Pero hasta este día los ticos no emigran, como emigramos los salvadoreños, como emigramos los hondureños, los guatemaltecos, a pesar de la reversión, ¿verdad?, que ha habido en las políticas de desarrollo integral que fueron dominantes en el periodo 1948-1995. Yo creo que ahí hay muchas lecciones que aprender de nuestro mismo vecindario regional. Y por supuesto, creo que hay también lecciones importantes que aprender sobre qué significa tener un porcentaje tan alto de población salvadoreña en Estados Unidos, que es una población muy heterogénea. O sea, los salvadoreños en Estados Unidos no son todos lo mismo, ¿verdad? Hay casi 1 millón de salvadoreños en Estados Unidos que ya son ciudadanos naturalizados en ese país o están por ser ciudadanos naturalizados. Y eso te cambia mucho el panorama. O sea, hace 40 años cuando yo emigré, ni sabía la gente dónde quedaba El Salvador, ¿verdad? Y hoy tenemos, repito, un bloque importante de población que no solamente es relevante para El Salvador, sino que también es relevante en Estados Unidos, ¿verdad?, en cuanto a impulsar una agenda de incidencia transnacional que tenga que ver con muchos de estos temas que estamos tocando. Entonces, para mí ha sido sumamente rico escuchar la conversación, porque creo de que hay cosas que podemos seguir haciendo juntos en aras de ver no solamente cómo entendemos mejor el problema, sino cómo le buscamos soluciones, que es donde yo siento que honestamente, no importa si es en México, en Honduras, en Guatemala o aquí mismo, y perdón si esto suena arrogante, estamos en bancarrota. O sea, pareciera que no tenemos buenas ideas de cómo solventar problemas. Así es que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado en este foro de migración y violencias en Centroamérica, propuestas de abordaje. Gracias a las personas que participaron aquí y a las personas que acompañaron la transmisión de este foro. Buenas tardes para todos y todas.